Quiero recordarles que el estudio del miércoles se está transmitiendo vía internet y por Team el jueves. Esperamos, primero Dios, en la próxima semana ya comenzar nuevamente los miércoles. Les pido oración por mi familia, andan todo el mundo enfermo. Eso ustedes no ven aquí a la niña, a los niños. Y yo no ando muy bien tampoco, pero en el nombre del Señor allá vamos, ¿verdad? Así que ya saben, ténganos por favor en sus oraciones. Quiero invitarles a buscar el Evangelio según Juan. Evangelio de Juan, y vamos a leer nuevamente los versículos 19 al 29. Y vamos a terminar el sermón de la semana pasada. Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 19 al 29. Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 19 al 29. Díganme cuando lo tengan. Dice así la palabra, y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Oremos. Señor, danos tu sabiduría y tu gracia para exponer tu palabra, y guíanos con el poder de tu Espíritu para ser instruido por medio de ella. Háblanos en Jesús. Amén. Seguimos contemplando en este pasaje de la Biblia a Jesús como pastor. En este caso, ejerciendo su función como maestro. Tenemos aquí al Cristo maestro. Habíamos dicho la semana, en el sermón anterior, para ir recapitular un poco, que Jesús le da vital importancia a todo lo que tiene que ver con la enseñanza. Y cuando se trata de hacer esta misión, pues la prioriza. Por cuanto Él es alguien que está en el pozo de Jacob, tiene hambre, tiene sed, y sin embargo cuando viene aquella mujer necesitada e instala una conversación espiritual, una vez empezada la conversación, ya no se detiene. A tal punto que cuando llegan los discípulos con la comida, Él mismo le dice que su verdadera comida es hacer la voluntad del Padre. En la gran comisión del Señor Jesucristo no solo nos mandó a evangelizar, sino que también nos ordenó que enseñáramos a los creyentes a que guarden todas las cosas. Eso es lo que ha estado haciendo Jesús. Ha estado predicando el Evangelio del Reino para que la gente se convierta de las tinieblas a la luz, pero también ha estado enseñando la palabra de Dios para que la gente sea corregida del error y encarriladas en la relación personal con el Señor nuestro Dios. Es exactamente esta nuestra función y nuestro quehacer como obreros de Dios, en la viña de Dios, en el tiempo de Dios, y más cuando estamos conscientes que los campos están blancos para la siega. A invitación de Cristo y por mandato de Cristo, somos llamados a ser maestros de las verdades bíblicas en medio de un mundo que sigue teniendo necesidad de consejo, de dirección
de corrección, porque seguimos viviendo en un mundo lleno de filosofías falsas y falsos errores en lo tocante a la fe y a la doctrina. Hoy particularmente vamos a hablar sobre el propósito de Cristo como Maestro. Y al examinar la Escritura, partiendo de Juan 4, lo que vemos ahí, todos los evangelios donde la gente se admira de Jesús porque es alguien que enseña como quien tiene autoridad, y apelando al resto de la palabra de Dios, nos damos cuenta que el propósito de Cristo como Maestro es dar respuestas a las necesidades de la gente. Cristo como Maestro responde a las inquietudes doctrinales que la gente tiene, como es el caso de esta samaritana. Si usted se da cuenta, ella, a pesar de que vivía en su propio contexto, en su propia ciudad, donde tenían su propio lugar de culto, sus propios rituales, sus propias leyes, su propia escritura, pues los samaritanos tenían una versión distinta del Pentateuco hebreo y tenían su propio templo, algo que venía desde los tiempos de Esdras y de Nehemías. Ella no vive conforme con el criterio que ha aprendido y siempre tiene esta inquietud de dónde ocurre la verdadera adoración, dónde ocurre el verdadero sacrificio, en el templo de Jerusalén o aquí en nuestras tierras de Samaria. Además de ello, ella es una mujer también con problemas espirituales, pues olvidemos que es una mujer muy promiscua. Había tenido 5 maridos y que en ese instante tenía, pues resultaba que tampoco era su marido. Entonces no era una mujer de una ética ni una moral elevada, era una mujer con serios problemas espirituales. Cristo, en cambio, no la descarta, no la rechaza, sino que la ve como tantas ovejas que hay en el mundo que andan descarriadas porque no tienen pastor. La ve como tantas personas que andan en el mundo en el camino amplio que va rumbo a la perdición, y entiende que ella, como todos los que andan en el mundo, tienen necesidad de Dios, porque solo el Evangelio es lo único que puede transformar esa vida tan impía en una vida santa. Solo el Evangelio, Cristo y lo que está en la palabra es lo que puede cambiar la ignorancia doctrinal que ella tiene y ser conducida al conocimiento de la verdadera doctrina. Amados hermanos, lo ocurrido allí no es distinto a lo que vivimos nosotros hoy. La gente de nuestros tiempos no están exentas de necesidades, pues siguen bajo los mismos efectos del pecado, el mundo, el diablo y la carne. Y al igual que la gente del tiempo de Cristo, la gente hoy sigue perdida, sigue inmersa en su promiscuidad, tanto espiritual como física. Sigue con una moral y una ética desquebrajada. Y a pesar de que se tenga una moral y una ética desquebrajada, al final también la gente sigue teniendo preguntas con respecto a Dios y con respecto a las cosas espirituales, porque esto es lo interesante de la samaritana. Ella era una mujer promiscua, sin embargo, en el fondo de su alma había también inquietudes espirituales. Y en el mundo de hoy encontramos mucha gente así, gente que no va a una iglesia, gente que vive muy desordenado y sin embargo de alguna manera dicen creer en Dios, o tienen un concepto de Dios, o tienen conceptos religiosos equivocados, pero los tienen. Eso significa que la iglesia entonces todavía es necesaria en este mundo. Eso significa que la iglesia todavía sigue teniendo un rol que es preponderante en la anunciación del Evangelio y en la instrucción de la gente, aun cuando el mundo y la gente crean que la iglesia es una institución insignificante e innecesaria. Pues recuerde que nosotros no podemos movernos, no podemos decidir existir en base a los criterios del mundo, porque el mundo al final nunca va a aceptar a la iglesia. Nos movemos y somos en base a la misión asignada por Dios a nosotros. Y en este caso es de evangelizar y de instruir a los santos.
porque todavía tenemos el mandato de ser maestros, tenemos la misión pedagógica que desarrollar, de tal manera que las almas sean corregidas, instruidas, enseñadas, exhortadas, amonestadas, alentadas, fortalecidas, esperanzadas y sobre todas las cosas, guiadas a los pies de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Independientemente de las necesidades materiales, civiles y sociales que pueda tener la gente, las dos más grandes necesidades que tiene el mundo son siempre espirituales y también doctrinales. Porque basta con mirar cómo está viviendo la sociedad para darnos cuenta de la ausencia de Dios que hay en sus vidas, de la ausencia de Dios que hay en su corazón. ¿Por qué la gente vive presa del alcohol? Porque Dios está ausente de esa vida. ¿Por qué la gente vive presa del juego, presa de lo ilícito, presa del vicio, de la droga? Porque hay ausencia de Dios en esas vidas. ¿Por qué la gente vive de forma tan agresiva y violenta en nuestros tiempos, donde por lo más mínimo argumento a tratar, por el más mínimo argumento a tratar, enseguida es a pelearse, a tomarse las cosas por los malos, a ser agresivo, a la gritería, etc.? Por la ausencia de Dios en su vida. ¿Por qué la gente vive inmersa en el egoísmo, la envidia, el rencor, el chismorreo, la murmuración? Por la ausencia de Dios en la vida. ¿Por qué hay tantos divorcios y tantas familias disfuncionales? Por la ausencia de Dios en la vida. Por la ausencia de Dios. Y pudiéramos hacer una lista interminable. Estoy seguro que usted está pensando en algún que otro ejemplo. Y todos coincidimos que eso es ausencia de Dios. ¿Y por qué decimos que es ausencia de Dios? Porque cuando Dios está presente, el Espíritu Santo también. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí se dan los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, dominio propio. Y donde está el Señor, va a estar el fruto del amor. Y el amor cristiano, ¿qué hace? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se envanece. O sea, que es la solución y el antídoto para suplir las necesidades espirituales que tiene el mundo. Y ninguno de estos frutos va a ser realidad en el mundo a menos que se conviertan a Jesucristo. Porque sabemos que todo esto comienza con Jesucristo. Él es el principio de todo. Por cuanto cuando uno se convierte, Dios pone el Espíritu Santo a morar en esa vida y esa vida comienza a dar estos frutos. Por eso no podemos mirar a la gente con indiferencia, ni pasar ante la necesidad del mundo, ni el mundo puede pasar delante de nosotros como desapercibido. Y eso es lo que hace nuestro Señor con la samaritana. Pudo perfectamente haber dicho: esta es una pecadora, no me acerco a ella. Pero vio en ella a alguien con ausencia de Dios. Y por medio de la evangelización comienza a dar oportunidad para que se convierta en una nueva criatura. Porque eso es el evangelio en el mundo, es oportunidad. Si la gente lo recibe, gloria a Dios, se da gozo en el cielo. Si la gente lo rechaza, usted habrá hecho la misión y la sangre de esa persona no será acumulada sobre tu cabeza. Y en lo tocante a la necesidad doctrinal, también es posible verlo en el mundo de hoy.
¿Por qué la gente tiene conceptos equivocados de Dios? Porque no han sido instruidas en la fe. Ya sea porque no han querido, no han buscado, o no han tenido la oportunidad, o no ha habido una iglesia militante que les enseñe. Pero independientemente de lo que sea, no podemos negar que en el mundo hay ignorancia en materia de fe, porque aún dentro de los impíos de nuestros tiempos, que practiquen todas estas impiedades que hemos hablado, sigue habiendo gente en medio de ellos que dicen y tienen un criterio de Dios, o alegan creer en Dios. Encontramos muy a menudo gente que dice: Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Es cierto que eso no está en la Biblia, pero eso nos revela una verdad en esa persona. Esa persona, aunque no ha entendido nada de Dios, tiene un concepto de Dios y tiene necesidad de ser corregida e instruida en las cosas de Dios. Encontramos personas que dicen: yo creo que existe algo. Encontramos personas que lo niegan categóricamente. Encontramos personas que piensan que Dios es uno junto con otros dioses. En fin, hay de todo tipo de criterios con respecto a Dios. Y la existencia de tantas religiones y tantas sectas y tantos criterios distorsionados es una evidencia fehaciente de la necesidad que tiene el mundo de ser instruidos por la palabra de Dios. Y de ahí la importancia y la preponderancia que tiene el que nosotros como voceros de Cristo dediquemos tiempo a la instrucción de otros. No se requiere y no se necesita ser un experto en Biblia para instruir a otros en materia de fe. Basta con que usted transmita las lecciones principales de vida espiritual que usted ha aprendido en la propia iglesia y leyendo la Escritura. No hay de hecho mejor discipulado que ese. Mis queridos hermanos en el Señor, también a nivel de iglesia, esta es la evidencia del por qué la iglesia de Jesucristo debe de tener un ministerio educativo sólido, preparado, capacitado. La samaritana tenía serios problemas de pecado, la promiscuidad y todo lo que eso implica. Cristo de manera magistral aborda este asunto conduciendo a la mujer al arrepentimiento. La iglesia ha de ser sensible a la necesidad espiritual de la gente y desarrollar y o seleccionar metodologías y estrategias educacionales que ayuden al individuo en términos espirituales por medio de la palabra, conduciendo a los tales a la conversión a Cristo, la regeneración o crecimiento espiritual y el equipamiento para ir y hacer la obra. Pero es importante, es muy importante que nosotros no solo desarrollemos un concepto teórico e intelectual de estas verdades, porque si nosotros tenemos bien definido que hay que evangelizar y enseñar, pero al final no evangelizamos y no enseñamos, ¿de qué sirve? Absolutamente de nada. Eso es como tomar el hombre que tomó el talento y en vez de invertirlo, fue y qué, y lo escondió. Por tanto, la acción de Cristo, maestro en este pasaje, se convierte en un ejemplo significativo para nosotros, la iglesia del siglo XXI. Se convierte en una voz que se alza desde la Escritura y desde el cielo, apuntando a tu corazón y a mi corazón, diciendo: sacudan el polvo, rompan con la comodidad, pongan a un lado todas las cosas
y vayan y hablen a otros de mi reino. Prediquen y enseñen, porque quiero ver gente convertida, quiero ver gente transformada, quiero ver santos equipados para hacer la misión. También en el mundo hay necesidad teológica. La samaritana tenía interrogantes doctrinales con respecto a la adoración. Y luego en Juan 4:25 se enfoca en el tema del advenimiento del Mesías. Fíjense que primero le dice, ¿dónde se adora? Y luego en el verso 25 le digo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Tiene intereses doctrinales en torno a esto. Y lo que vemos aquí es a un Cristo que ante las interrogantes doctrinales de la samaritana da respuestas teológicas correctas. La gente de nuestro tiempo también tiene preguntas y tiene conceptos doctrinales que al no ser fundamentados por la Escritura son errados. Por tanto, el campo de educación doctrinal y el discipulado es un área ministerial que la iglesia no debe de abandonar para lograr tal cosa. La iglesia y sus miembros necesitan estar conscientes de las necesidades doctrinales. Por eso es imprescindible ser celosos de la doctrina, guardar la doctrina, perseverar en la doctrina y enseñar la doctrina. Una de las cosas que hizo la primera iglesia de Jerusalén fue perseverar en la doctrina. ¿Por qué el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fracasó? Porque le faltó ¿qué? Conocimiento. La ausencia de conocimiento es la evidencia de que hubo un sistema de instrucción bíblica fallido por parte del judaísmo. Exactamente va a pasar lo mismo con la iglesia si no tomamos acciones educativas. Si la iglesia no instruye adecuadamente a los santos en doctrina, y usted como creyente no se hace parte de los grupos de instrucciones doctrinales y espirituales ofrecidos por la iglesia, tarde o temprano la iglesia, el pueblo de Dios y usted como individuo también va a terminar fallando y fracasando. ¿Por qué? Porque la ignorancia de las cosas de Dios, de cómo es Dios, de cómo actúa Dios, de cómo espera Dios que tú vivas para Él, te va a llevar a una vida desenfrenada de pecado. Te va a llevar lejos de Dios y fuera de la voluntad de Dios. De ahí la vitalidad, lo imprescindible de que la iglesia una y otra vez enseñe doctrina. Por eso nosotros acá, cada día miércoles, el estudio está enfocado en la instrucción doctrinal. La instrucción doctrinal te va a llevar a una genuina adoración, a una genuina comunión con Dios, a una genuina espiritualidad. Por eso también tenemos los grupos de crecimiento, los grupos de los jóvenes, estamos teniendo los grupos de los hombres, muy pronto se van a abrir los de mujeres y los de ancianos, y es esencial que usted sea parte de ello, porque es ahí donde se recibe la instrucción doctrinal que le capacita para usted poder ir afuera y vivir a la manera de Dios y comunicar el mensaje de Dios y ser instrumento de Dios en medio de un mundo que se pierde. Recuerde que en Cristo dice 2 Corintios 5:17 que al estar en Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas han pasado y que todas son hechas nuevas. Por tanto, usted tiene el deber, el compromiso y la responsabilidad de conducirse como discípulo de Cristo con nueva naturaleza, pero también con nueva misión, con la misión de evangelizar y la misión de educar. Porque Dios reconcilia al creyente con Él, Dios reconcilia a los pecadores con Él por medio de la predicación. Solo cuando los santos son fieles en la comunicación del Evangelio y en la instrucción de los nuevos creyentes
es que la gente va a empezar procesos de transformación. ¿Qué hubiera pasado con la samaritana si Jesús no le hubiera dicho nada? Hubiera sacado agua, hubiera saciado su sed material, física, pero no hubiera saciado su sed espiritual. El esposo que tenía en ese momento, que era el número 6, pronto probablemente se hubiera unido con los otros 5 y ella hubiera tenido después un 7º, un 8º, un 9º y sabe Dios cuántos. Ella hubiera seguido con los errores doctrinales, con las preguntas doctrinales y confundida con respecto al Mesías. Pero porque hubo un hombre que estuvo dispuesto a pagar el precio de dar un paso en pro de hacer la misión de Dios, las cosas en ella fueron transformadas. Fue reconciliada con Dios y insofacto se convirtió en instrumento de Dios. Nosotros somos personas a las cuales Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Porque Cristo lo que hizo en el pozo de Jacob fue reconciliar a la samaritana, ¿con quién? Con Dios. Y a nosotros se nos ha dado este ministerio para ir al mundo y reconciliarles con Dios. Dice 2 de Corintios 5:18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y oiga esto, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Luego en el versículo 19 de 2 de Corintios 5 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que tú y yo tenemos el encargo de Dios de ir al mundo y procurar por medio de la predicación y la enseñanza de que el mundo se reconcilie con Dios. Por eso nuestros labios nunca pueden estar cerrados. Nuestra vida toda tiene que girar en torno a dar testimonio de Cristo. Esto no puede fallar y no puede ser olvidado. Te pregunto, ¿hay gente a tu alrededor con problemas espirituales, sí o no? Entonces, a ti que te ha sido dado el ministerio de la reconciliación, es tiempo de hablar. ¿Siguen habiendo gente a tu alrededor con problemas doctrinales? Las respuestas son sí. A ti se te ha dado el ministerio de la reconciliación, tienes que hablar. 2 Corintios 5:20 dice, que es el cenit de este pasaje, así que somos, primera persona del plural, hablando de todos nosotros, embajadores en nombre de Cristo. Somos representantes de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La iglesia debe desarrollar un ministerio educacional que permita la instrucción doctrinal de la gente, la instrucción espiritual. Pues así no solo se brindan respuestas, sino que además se corrige el error y se libra a las almas no solo de las falsas enseñanzas, sino del infierno mismo. Busque por un instante Proverbios 1 del 1 al 7, por favor. Proverbios 1 del 1 al 7. Proverbios 1 del 1 al 7. Dice ahí, los proverbios de Salomón, los proverbios son consejos, son instrucciones, son enseñanzas. Hijo de David, rey de Israel. Mire lo que dice a continuación en el verso 2. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Qué es lo que se recibe cuando uno atiende a la voz de un maestro y tiene un sistema educacional en la iglesia sólido,
prudencia, justicia, juicio y equidad. Y al principio decíamos y enlistábamos de las consecuencias de la ausencia de Dios en la vida. Y aquí es donde vemos cómo la educación cristiana es la provisión, partiendo de Cristo primero como Salvador, por supuesto. Porque cuando llega a estar Dios en el corazón y el creyente está siendo instruido, escuchando doctrina, aprendiendo sabiduría, como dice el verso 2, recibe el consejo de prudencia que necesita para saber conducirse en la vida. Recibe la justicia, o sea, la capacidad de poder discernir qué está bien y qué está mal, qué es correcto y qué es incorrecto. Por eso recibe juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples, por medio de la sabiduría viene la inteligencia y cordura que necesitan los jóvenes. A Dios damos gloria que tenemos un ministerio de jóvenes bien fuerte que evangeliza y educa. A veces decimos, la juventud está perdida. ¿Pero por qué está perdida la juventud? Porque hay una ausencia de verdadera educación en el hogar, en el mismo centro escolar, en la iglesia y en la sociedad. Mucho intelectualismo, pero la ausencia de la enseñanza de las cosas espirituales hace que los jóvenes se vuelvan soberbios, sabios en su propia sabiduría. Pero cuando los jóvenes son instruidos en Dios, porque usted como padre se toma en serio la educación doctrinal de sus hijos, y la iglesia se toma en serio la educación doctrinal de los jóvenes y los niños, esos jóvenes aprenden justicia, juicio, equidad y sagacidad y consejo, para aprender proverbios y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Y aprenden a temer a Dios, porque el principio de la sabiduría, dice el verso 7, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y yo me pregunto, ¿cuántos pastores insensatos no están habiendo por ahí en las iglesias diciendo, no, ¿para qué tanto estudio bíblico? No hace falta tanto estudio bíblico. ¿Y qué es lo que estamos viendo en un cristianismo cada vez más decadente? Iglesias que quitan los estudios bíblicos, iglesias que quitan las escuelas dominicales, iglesias que no promueven discipulados, iglesias que están promoviendo cualquier otro tipo de actividad salvo la educacional. Muchas fiestas, mucho convite, mucha comida. Y hay una realidad. Cuando en las iglesias hay fiestas y hay comida, ese día el culto está a reventarse, lleno. Pero es una llenura vana, porque vienen a llenar el vientre. Y son sensatos por poner la mira en la comida terrenal que perece y que en un par de horas termina en la letrina. Y es ignorancia. Y es no asimilar que el verdadero banquete es el espiritual, cuando domingo tras domingo y día tras día que haya estudio bíblico, ahí me hago presente para alimentarme de la palabra de Dios, de esa palabra de Dios que produce justicia, sabiduría, equidad, temor, justicia y todas estas cosas que hemos visto.
Yo les he dicho el cuento a ustedes, en la ciudad de Las Vegas me ocurrió. Una familia se fue de nuestra iglesia. Cuando le llamo para preguntarle, hey, hace tiempo que no te veo. Le dice, no, nos fuimos a tal iglesia. Porque allí en todos los cultos hay té y galletas y siempre hay sándwich. Y hay desayuno todos los sábados. Y hay más actividad. Ustedes nada más que Biblia, Biblia, Biblia y Biblia. Y va, qué bueno que te fuiste. Una cabra menos para darme dolores de cabeza, porque eso no es oveja. Pero lastimosamente, esto es lo que estamos viendo. Pero ¿de quién es la culpa de todo esto? De las mismas iglesias. ¿Saben por qué? Porque en vez de ser celosas y velar de que los programas educacionales estén funcionando, sucumben ante el deseo de la carne de buscar satisfacciones propias. Y en Cristo el modelo que tenemos es el inverso. Un Cristo con sed, con hambre, cansado del camino, y cuando llegan los discípulos con la comida física, Él les dice, hay una comida mucho mejor, que es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y era qué cosa? Predicar. Porque era prioritario la educación de esta mujer samaritana. Porque Jesús sabía que el cambio que iba a provocar por instruir a esta mujer iba a repercutir en su pueblo. Porque cuando la mujer salió del pozo y fue a los suyos vinieron y le pidieron a Jesús, quédate con nosotros. Jesús fue muy sabio y tuvo una estrategia. ¿Qué hizo Él con la samaritana? No solo la ministró, sino que de alguna manera la capacitó para la obra del ministerio. Cristo como maestro equipa a los santos para que se conviertan en obreros discipuladores en la obra. Para tales fines, la iglesia debe desarrollar un ministerio educacional que permita el equipamiento de los santos a fin de que estos tengan herramientas para hablarles a otros. Miren Juan 4:28 conmigo, por favor. Después que Jesús habla con la mujer, le enseña, le guía, entonces la mujer, ¿qué hizo? Dejó su cántaro, fue a la ciudad, y cuando entró a la ciudad, no fue a buscar a los que eran sus 5 maridos y al marido que tenía. Ahora va con algo distinto. Ella había venido por agua y dejó botado hasta el cántaro. ¿Sabe lo que eso significa? Que el impacto provocado por Cristo en su vida fue tan grande que ella se olvidó de sus necesidades físicas. La vida había cambiado radicalmente para esta mujer. Dejó hasta el cántaro. Y el gozo que tenía por haber encontrado a Jesús y el hecho de dejar el cántaro indica que ya de su interior habían comenzado a correr los ríos de agua viva del que Cristo le había hablado. Y es que cuando los ríos de agua viva están dentro de uno y el Espíritu de Dios le toma y le controla, uno deja las cosas a un lado y no puede hacer otra cosa que en el gozo del Señor anunciar que en Cristo hay salvación, vida, que Cristo es el Mesías y que en Él hay esperanza. Resultado de aquello, verso 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad, recuerden, los enemigos de los judíos, los que tenían su propio templo, con su propia Biblia, con su propia doctrina. Quiere decir que el impacto causado en la mujer y luego en esta gente revolucionó todo en lo espiritual, social y religioso en Samaria.
y preparó el camino para el derramamiento futuro del Espíritu Santo. Preparó el camino. Porque dice la Biblia que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él. Creyeron en Cristo. Pero ¿quién fue la predicadora? La mujer. Se volvió testigo de Cristo por la palabra de la mujer. Jesús se quedó en el pozo y la mujer fue al pueblo y empezó a anunciar. ¿Quién la ordenó? No hubo ordenación. ¿Dónde está el clericalismo aquí? No existe. Y esta es una evidencia, mi querido hermano, del sacerdocio universal de los creyentes, que hombres y mujeres podemos predicar el Evangelio de Jesucristo, dar testimonio e instruir a otros en la fe. Por la palabra de la mujer, que daba ¿qué? Testimonio. Me dijo todo lo que he hecho, decía ella. Dios te salva para que te conviertas en testigo. Y testigo entre los suyos. El deseo de Dios no es salvarte y ya. Si eso fuera el caso, al momento te llevará a los hijos. Él te salva para que tú vayas y ¿qué? Y testifique. Y causes influencias en otros. Miren si esto preparó el camino, que después de venido el Espíritu Santo, cuando se desata aquella persecución y unos creyentes llegan a Samaria y empiezan a predicar, muchos se convierten allí y el Espíritu se derrama en Samaria. ¿Pero por qué ocurre esto en Samaria? Porque ya los samaritanos habían conocido y creído en el Cristo. Y si usted tiene duda de ello, note que los samaritanos le piden algo a Jesús que no le pidió la gente de Jerusalén. Vinieron los samaritanos, verso 40. Le rogaron que se quedase con ellos. Un samaritano pidiéndole a un judío, quédate con nosotros. Los suyos lo habían votado, ¿recuerdan? Y ahora los que no son los suyos le están diciendo ¿qué? Quédate. ¿Y por qué usted cree que le están diciendo quédate? ¿Para qué le están diciendo quédate? Para que les enseñe. Esto nos da una gran lección. Cuando usted le dedica tiempo a una persona y las personas ven en ti sinceridad de corazón y un deseo profundo de compartir el Evangelio, la gente te va a decir, quédate. La gente te va a decir, regresa. Quiero más. ¿Sabe dónde no te van a decir quédate? A donde tú no vas. Y créame, y se lo digo por testimonio. Años atrás teníamos unos grupos que íbamos a Hialeah. Aquí estaba Alan que iba conmigo, Denis también iba conmigo. Y este discipulado este grupo eran con gente que no habían sido creyentes todavía. Y el estudio lo dábamos en ¿qué? 15, 20 minutos era, en ese caso, ¿no? Más o menos. Y la misma gente que decía, ellos mismos lo decían, un poquito más, un poquito más, pero mira, ¿por qué tan corto? Más. No, así está bien. La semana que viene volvemos. Bueno, esta gente nunca pusieron los pies en nuestra iglesia, pero se han quedado con su fe. Luego se mudaron de ciudad, se mudaron para otra ciudad.
Sí tenemos miembros de la familia, miembros de esta iglesia, fruto de aquello. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esto? Que no se desvincularon de la fe. ¿Dónde están? Pero no solamente eso, sino que el dueño de la casa, que nunca puso un pie en esta iglesia, cancelaba la salida de sus compras al mercado o llamaba a la familia: no voy a ir porque hoy viene el pastor con los hermanos que vienen a darnos la clase. Están, pregúntele a Alan, pregúntele a Denny, que también nos acompañaba en estos trabajos. Cuando usted dedica tiempo a la gente le va a decir: queda. Y puede que usted se meta a veces unos discipulados kilométricos y no lo va a notar. Años atrás tuvimos una reunión éramos tres o cuatro hermanos, estudiando el libro del Apocalipsis. Tuvimos un año, más o menos, fue un año y medio, ¿cuánto fue? Como año y medio. Hermanos, empezábamos a las 7 de la noche y a veces a las 1 de la mañana. Decíamos: oye, ya paremos ya. Ya a la 1, 3, 4 horas ahí estudiando Biblia. Nadie se daba cuenta del tiempo. Y a esa hora después comíamos algo. A donde quiero llegar es al punto que esta palabra quédate siempre va a venir del que tiene sed de Dios. Yo no le estoy diciendo a usted quédese hasta las 4 de la mañana en la casa de alguien, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando usted hace la obra de Dios, Dios se va a encargar de preparar al otro para que el hombre le diga: ven, quédate, quiero. Donde no va a haber fruto es donde no se siembra semilla. Y la iglesia tiene la misión de sembrar esta semilla. Y más cuando sabemos que el Señor viene. La iglesia debe de trabajar para que cada creyente se convierta en un testigo del Evangelio. Y cada cristiano debe ser un testigo de Cristo y un maestro de Cristo. Los santos deben de estar capacitados para la obra del ministerio. Ahora, también es importante que usted se haga partícipe de la capacitación. Y entonces veremos cómo la ciudad también nos va a decir: quédense entre nosotros. Quédense. Cuando uno hace la misión de Dios, a la manera de Dios, uno empieza a ganarse el favor del pueblo incluso, el favor de los de afuera. Y termino con este pasaje. Quiero que lo leamos todos. Busque Hechos 2, por favor. Hechos capítulo 2. Y miren a la iglesia en acción ahí. Hechos 2. Esta es la iglesia asumiendo el rol de la gran comisión. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Están predicando. Verso 41. Hechos 2:41. ¿Están conmigo? Así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados y se añadieron aquel día. ¿Cuántos? Cuando usted hace la obra de Dios, Dios se encarga de añadir gente a la obra. Verso 42. Ya como iglesia, ¿qué hacían? Perseveraban. Seguían haciendo. ¿En qué? En la doctrina, en la enseñanza. Una iglesia tiene que perseverar ¿en qué? En la enseñanza y en la doctrina. Y cuando uno persevera en la enseñanza y en la doctrina, Dios hace que nos ganemos el favor del pueblo. Porque la enseñanza y la doctrina transforman vida. Porque el Espíritu Santo usa la enseñanza y la doctrina para eso. Verso 44, miren lo que pasa.
Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades, perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, ¿qué? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Cuando la iglesia hace su misión y se dedica a la enseñanza, el Señor añade y el Señor hace que la iglesia se gane el favor del pueblo. Por eso la iglesia tiene que estar proyectada hacia la gente. Oramos. Bendícenos, Señor. Gracias por tu palabra. Rogamos que nos ayudes a cada uno a ser fieles en la militancia de la misión educativa que nos has encomendado. Permite que seamos un pueblo que aprende doctrina, vive la doctrina y enseña la doctrina. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén.